Este mes de octubre es un mes procesional, ¿no? Por la procesión del Señor de los Milagros. Y al respecto, quiero comunicar a la teleaudiencia algunos recuerdos que tiene ya más de 40 años y que son recuerdos televisivos en relación con esta festividad religiosa, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros. En 1973, el crítico literario José Miguel Oviedo publicó en la revista Caretas, en una sección que él tenía y que se llamaba La carta que no se envió, una carta acerca de la procesión del Señor de los Milagros. Bueno, era una carta muy crítica, donde él se expresaba abiertamente en contra de la procesión y decía que era una manifestación folclórica, inadmisible, en una ciudad culta o supuestamente culta, y que no se podía tolerar, en fin, ¿no? Habló mal, pues, de la procesión. Bueno, entonces yo dije, esta va a ser una buena oportunidad. Yo, por entonces, dicho sea de paso, estaba en el Canal 11. Entonces yo dije, bueno, esto será una buena oportunidad para contraponer puntos de vista y opiniones evidentemente disímiles acerca de la procesión, ¿no? Entonces de lo que se trata es sencillamente de invitar, ¿no?, al impugnante, en este caso Oviedo, y de invitar a un representante de la hermandad del Señor de los Milagros. Entonces me puse en contacto, pues, con Oviedo y le manifesté este deseo, ¿no?, de que intercambiara, pues, puntos de vista y cuestionamientos en relación con la procesión. Entonces me dijo, para mi sorpresa, porque yo creía que iba a aceptar, ¿no?, ya que en el artículo se mostraba, pues, muy decidido y muy agresivo. Y me dijo, no, fíjese, Negri, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir en el artículo, de modo que qué voy a decir, pues, qué voy a agregar en una confrontación televisiva. No, le dije, pero no es lo mismo, pues, un artículo de revista, por más que tenga circulación, como la tenía en entonces, y la tiene todavía, creo, la revista Careta, no es lo mismo eso que una confrontación en televisión, pues, que, bueno, lo ve mucha gente, ¿no? Aun cuando el Canal 11 entonces no tenía, y creo que ahora tampoco, pero en esa época no tenía, pues, una gran cobertura, ¿no? Con decirles que por el norte la señal llegaba a Tancón y por el sur llegaba hasta Lurín, ¿no? O sea que una cobertura, pues, muy pequeña. Pero de todas maneras, pues, la gente, pues, veía, ¿no? No sería, pues, una teleaudiencia multitudinaria, pero era, pues, una teleaudiencia importante. Entonces, no, dijo que él realmente no tenía ningún interés. Entonces yo fui a hablar con el representante, uno de los representantes, que era un coronel, no recuerdo bien el apellido, pero un coronel que dirigía por entonces la hermandad del Señor de los Milagros. Y le dije, pues, oiga, vea, Oviedo, que es un crítico literario, ha publicado este artículo. Sí, lo hemos visto, me dijo. Y ni siquiera quiero comentar ese artículo, porque es un ataque inadmisible y nosotros no vamos a contestar esas bajezas, ¿no? Se expresó, pues, muy desapaciblemente acerca del artículo de Oviedo. Entonces le dije, fíjese, yo lo que quería era hacer una confrontación televisiva entre lo que dice la hermandad y lo que dice el crítico, ¿no? No, me dijo, ¿usted qué cosa quiere? ¿Que yo vaya a confrontarme con el señor este? No, de ninguna manera. Sería darle importancia. Vea, voy a resumir toda mi posición, me dijo, con la expresión siguiente. Lo que yo tuviera que decir, lo va a decir el 18, un día como hoy. 1 millón de personas que estarán en las calles acompañando al Señor. Esa es la respuesta. Entonces usted comprende que no se puede, pues, comparar, ¿no?, lo que pueda escribir un periodista en una revista y 1 millón de personas siguiendo, pues, devotamente a la imagen milagrosa del Señor de los Milagros, ¿no?
Entonces, no, de ninguna manera. Entonces, pues yo dije, caramba, cada uno, ¿no? Está tan seguro de lo que dice, tan seguro de sí propio, que no se va a molestar pues, ni remotamente en contraponer pareceres con un adversario al que no cotiza en absoluto, ¿no? A mí no me gustó, por supuesto, porque yo dije, caramba, una confrontación televisiva va a ser pues, más interesante que este intercambio epistolar, porque eran cartas que se publicaban al respecto, ¿no? Pero no, de ninguna manera. Y en esa época ya la procesión no era como por ejemplo lo era o lo fue en la década del 50. Y yo ya tengo suficientes años de peino cana. Y yo recuerdo que entonces era un acto de mayor recogimiento. Me parece que, bueno, considerando la diferencia poblacional de la Lima de entonces, que era pues apenas una ciudad de 1,5 millones, imagínense con la Lima actual que tiene 10 millones de habitantes, ¿no? Pero había un mayor recogimiento, ¿no? La gente, digamos, manifestaba una devoción que llegaba incluso pues, a extremos, ¿no? Pero así muy llamativos, ¿no? Gente baldada, gente lisiada, gente con gravísimos traumatismos, ¿no? Acompañando pues, al Señor, ¿no? Era un cuadro que luego de esa época no he visto así repetido, ¿no? Si no digo que no haya habido de este tipo de situaciones, pero por entonces llamaban mucho la atención. Claro que también ya habían pasado los años y había una sola procesión ya. Mucho tiempo después, conversando con el doctor Luis Alberto Sánchez, él me decía, y así consta, dicho sea de paso, en un libro de selección de texto del doctor Sánchez, una selección que hizo Jorge Puccinelli Converso, ¿no? Un ilustre señor, muy buen amigo, una bella persona que ya desgraciadamente ha fallecido, que estaba casada con Elsa Villanueva, que era investigadora y bibliotecaria, también una persona de gran calidad. No había todavía, no se había publicado la edición, digamos, antológica de los principales escritos de Sánchez, ¿no? Que tiene pues multitud de obras. Pero en este libro antológico, ¿no? Ahí hay una parte donde Sánchez habla de la procesión, ¿no? Y recuerda cuando él era pequeño, etcétera, pues el doctor había nacido en 1900, ¿no? De modo que recuerda cómo era el asunto entonces. Y claro, era había más fervor, era menos folclórico, digámoslo así. Porque después la procesión, sobre todo a partir de los años 70, ya estuvo en el rubro de lo que por entonces ya se comenzaba a estudiar en serio, que era la llamada religiosidad popular. Ojo. En ese entonces yo, repito, estaba en el Canal 11 y en el Canal 11 he entrevistado a hasta 3 jesuitas ilustres que cada uno a su modo y con diversa extensión se habían ocupado de la procesión, ¿no? Romeo Luna Victoria, el teólogo Francisco Interdonato y José Luis Idígoras. Los 3 eran sacerdotes jesuitas, personas versadas, muy buenos para el diálogo, ¿no? de muy fácil verbo, lo que se llama en castellano disertos, ¿no? Y los he entrevistado varias veces, ¿no? El más movido, el más inquieto era Romeo Luna Victoria. Un día coincidimos, años después, coincidimos en un evento en Chosica, recuerdo, ¿no? Nos habían invitado ahí una asociación de profesores para que expusiéramos algunos puntos de vista sobre la educación. Y estaba también el doctor Mario Alzamora Valdés, ¿no? Mi profesor de filosofía, ilustre catedrático. Y entonces, en uno de los intermedios estuve conversando con Romeo Luna Victoria y le dije, según el Código de Derecho Canónico, ¿no? Hay herejes
hay cismáticos y hay apóstatas. Los herejes son los que niegan una verdad esencial de la religión cristiana, ¿no? Los apóstatas son los que se van definitivamente de la fe, y los cismáticos son los que no reconocen la autoridad del Romano Pontificio. Entonces le dije, dime, Romeo, ¿tú qué eres? ¿Hereje, cismático o apóstata? Y me dijo las tres cosas. Vamos a hacer acá un primer corte y ya regresaremos. A mediados de la década de 1950, es decir, hace 60 años, el psicólogo Erich Fromm, en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, decía que el verdadero problema de la salud mental no consiste en averiguar por qué hay personas que se neurotizan y enloquecen. Ese no es el problema. El problema es por qué la mayor parte de las personas no se neurotiza ni enloquece. Pero en esa época, cuando Fromm exponía estos puntos de vista, entonces, claro, se aducían todos los arreglos, los acomodos y las conveniencias y transacciones que permitían, ¿no?, un precario equilibrio para que no se desordene todo, ¿no? Eso era así hace ya muchos años. Pero en la década siguiente se manifestó la contracultura y se manifestó el feminismo en su segunda versión, no en la versión anterior de las sufragistas inglesas, una versión de fines del XIX. No, este es el nuevo feminismo, ¿no? Que inicialmente era un movimiento realmente importante, un movimiento además que tenía representantes de valía, ¿no? Eso sí, es evidente y sería una tontería negarlo, ¿no? De modo que surgió con mucha violencia. Recuerden ustedes la contracultura, recuerden ustedes que también se comenzó pues a manifestar la rebelión juvenil. En el mayo del 68 francés, bueno, no solamente francés, también en otros países, en Alemania también, los jóvenes salieron y dijeron, entre otras cosas, la imaginación al poder, ¿no? Se acabó la regencia de los caduc, etc. ¿No? Entonces estuvo una revuelta social interesante que uno decía, bueno, ojalá que esto pues se traduzca en cosas ya más concretas y tangibles, ¿no? Porque a veces estas revueltas tienen una intención muy laudable, muy plausible, pero después se frustran, ¿no? Porque no tienen un apoyo popular. Y así fue con este movimiento, desgraciadamente, porque años después, ¿no?, una investigación demostró de que muchos de los jóvenes rebeldes de la década del 60 ya estaban convertidos en respetables padres de familia o en prósperos comerciantes o en burócratas que ganaban en miles de dólares, etc., ¿no? Y que se habían olvidado completamente de la revolución juvenil, ¿no? Eso suele ocurrir, ¿no? Porque pasado el fervor inicial y todas las manifestaciones a veces bruscas y violentas, pues, que es que no se prosigue, todo vuelve nuevamente a lo mismo, ¿no? Recuerden ustedes lo que dice el gato pardo de Lampedusa, ¿no? Decía, no, claro, las cosas tienen que cambiar, decía, para que todo siga igual. No es así, pues no se anuncian grandes cambios, y ahora van a ver cómo son las cosas diferentes, etc. Y a la larga o a la corta, generalmente a la corta no hay nada, ¿no? Y a la larga menos. Pues. Pero bueno, entonces se terminó ese
esa crispación juvenil, ¿no? Ya no hubo, digamos, el deseo de cambiar lo que más adelante, o no, lo que ya por entonces, no, pues no, más adelante no, lo que ya por entonces se llamaban las estructuras sociales. Aquí hubo toda una polémica, ¿no? Y uno de los polemistas de Fuste era nada menos que el doctor Francisco Miro Quesada Cantuaria, ¿no? Que incluso publicó un libro al respecto, ¿no? Y polemizaba con la gente del diario de la prensa, sobre todo con Arturo Salazar Larraín, claro que sí, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Que hablaba pues de las estructuras y de la rebelión juvenil. Entonces, tuvo pues una vigencia relativa, ¿no? Esta manifestación, repito, inicialmente violenta de la juventud. En el siglo siguiente, perdón, en la década siguiente, o sea, en la década del 70, porque hasta la década del 70, de las varias plagas que comenzaron a azotar a la humanidad y que todavía la siguen azotando, solamente se había manifestado la primera, que era la superpoblación, o lo que también se llamaba la explosión demográfica, y que ya fue denunciada abiertamente por el ilustre biólogo inglés Sir Julian Huxley. No le hicieron caso, y en esa época Huxley era director de la UNESCO. Esto es del año 48, 49. Y dijo, señores, hay que tomar las medidas respectivas porque se vienen cosas muy serias. No, dijeron, el mundo es demasiado grande, no hay espacio para todo, ¿no? Hablan de la superpoblación. Bueno, ya saben ustedes lo que pasó después, pero por lo menos advirtió Huxley eso, ¿no? Claro que sí. El hermano de él, pues fue, recuerdan también el famoso novelista Aldous Huxley, ¿no? Y el abuelo Thomas Huxley, ¿no? Es decir, toda una ilustre familia, ¿no? De personas muy distinguidas en el ambiente cultural, intelectual y artístico, ¿no? Pero en la década de 70, repito, comenzaron a manifestarse las otras plagas: la violencia, la drogadicción y el narcotráfico, la destrucción ecológica, el calentamiento global, el aumento de todas las enfermedades y la aparición de nuevas enfermedades. Bueno, ahora lo vemos, ¿no? Ébola y Zika son enfermedades virales que la humanidad no conocía, ¿no? Y ahora, digamos, pues, amenazan con ser epidemias, y no se toman las medidas del caso, no van a ser epidemias, sino van a ser pandemias, ¿no? Pues la epidemia es mucho más circunscrita, ¿no? Puede abarcar territorios, departamentos, incluso países, ¿no? Pero las pandemias abarcan continentes, ¿no? Y son peligrosísimas las pandemias, ¿no? A todo esto se agrega, enhoramala, la disminución de la inteligencia en el mundo, cosa que ya había sido advertida por Peter Medawar, premio Nobel de Medicina, ilustre científico inglés. Ya había sido advertida porque él dijo que a partir aproximadamente de la década de 1940 la inteligencia estaba disminuyendo en el mundo. Y cuando la inteligencia disminuye, entonces aumenta la estupidez. Eso es inevitable. Si hay menos inteligencia, hay más estupidez. No menos estupidez, no más. Pues claro, la estupidez toma el lugar que la inteligencia no puede tomar porque no acrece, ¿no? Pero la que sí acrece es la estupidez. Don Pío Baroja
de quien se ha dicho que era el profesional del malhumorismo, decía que todo era una farsa y que todos eran farsantes, ¿no? Creo que ahora se podría, bueno, esto lo decía Baroja en la primera mitad del siglo XX, pero ahora se podría decir eso, y con mayor razón, ¿no? Porque a mediados del siglo XX y en la primera mitad, por supuesto, con mayor razón, había un mayor peso específico. O sea, digamos, ese valor que tiene cada cual, digamos, de ser ejemplo por su conducta y por sus obras, ¿no? Ese es el peso específico de una persona. Pues antes las personas tenían mayor peso específico, pero luego las personas se fueron aligerando y cada vez más. Entonces eso motivó la teoría muy, muy curiosa de don Héctor Velarde, ¿no? De que como ya no hay peso específico, entonces los cuerpos se elevan, ¿no? Como globos, ¿no? Y entonces por eso tenemos en un medio como este, pues está lleno, digamos, el cielo de globos, ¿no? Y Héctor Velarde decía que esos globos, ¿no?, que se han elevado de la noche a la mañana sin tener realmente fundamento para ello, ¿no? Esos globos son los globos, pues, de la falta de consistencia, ¿no? Los globos del vacío. Toda una teoría en uno de sus ensayos ha desarrollado Velarde acerca de estos globos, ¿no? Muy interesante. Ahora, siempre la gente, cuando uno indica estas cosas, tiene como única objeción el hecho de tildarlo al que las profiere, de tildarlo de pesimista, ¿no? de príncipe de la siniestrosis, ¿no? O algo así. Y no, yo me limito, en mi caso me limito a ser realista, y lo realista es eso, ¿no? Que estamos viviendo o sufriendo todo esto que acabo de describir en términos generales. Bien, acá vamos a hacer el segundo corte y ya regresaremos. Dos televidentes, no es una sola, dos televidentes que dicen que son amigas y que son personas casadas. Me dicen que cuando yo me he ocupado de la sexualidad marital, he emitido juicios muy drásticos y que el asunto no es así, porque la vida sobre todo conyugal, la vida diaria, no es drástica. Es una cuestión, digamos, mucho más lenta, ¿no? Y en la cual hay posibilidades de acomodarse, ¿no? Y seguir. Pero tal como yo lo planteo, según me dicen, ya según usted me dicen, ya no habría posibilidades de seguir. Bueno, vea, yo no digo que la lectura que hacen ustedes de mis puntos de vista sea errónea, ¿no? Posiblemente es así desde un punto de vista, ¿no? No digo que sea así completamente para todos los puntos de vista posibles, pero sí lo admito. Pero eso es porque yo tengo una concepción de lo sexual que no es la concepción de lo sexual y sobre todo que no es la concepción de lo sexual marital. Hay que distinguir, pues, la sexualidad marital y la sexualidad extramarital, ¿no? Son completamente distintas. Entonces, por diferentes razones que no son sexuales, se terminan admitiendo prácticas sexuales, ¿no? Para beneficio del otro cónyuge o de la prole, lo cual me parece bien, pues, como decisiones personales, pero yo no hablo en esos términos, ¿no? Entonces, lo que yo he manifestado al respecto son juicios objetivos, son juicios muy directos, ¿no?
Pero en esos términos, según usted, me dicen estas opinantes, según usted, no habría una sexualidad marital propiamente dicha, ¿no? Vean, en primer lugar, el término medio de la vida marital es un término medio bajo, ¿no? Y no es porque los protagonistas tengan esa pequeña estatura, digamos, ¿no? Respecto a la potencia sexual. Porque también acá se trata de potencia sexual, tanto la potencia masculina cuanto la potencia femenina. Sino a la mecánica del deseo sexual. Inicialmente una pareja que se conoce, que se gusta, que se atrae, etc. Entonces tienen, cuando ya cumplen intimidad sexual, tienen una etapa de mucha frecuentación, ¿no? De mucha expansión, etc. Pero luego eso va disminuyendo. Y el asunto es que a partir de esta disminución se quiere mantener ya la disminución como un fenómeno que puede mantenerse indefinidamente. Y eso sí me parece erróneo, ¿no? Eso sí me parece erróneo. Yo a veces escucho por radio, ¿no?, los consejos que se dan a estas parejas, en las cuales generalmente es ella, ¿no?, pero a veces también es él, se queja de que la otra parte ya no responde como antes o ya no tiene interés y que ha averiguado, sobre todo las mujeres, ¿no? Dicen, yo he averiguado que mi cónyuge no me engaña, que no tiene otra, pero ya no es lo mismo conmigo. Antes era distinto. Ahora lo noto apático, tenemos intimidad de vez en cuando y ya no es pues con el ardor de antes, etc. Bueno, en primer lugar ese es un fenómeno normal. Tenga usted en cuenta que el deseo sexual, el estímulo sexual, es de todos los estímulos conocidos el que se desgasta con mayor rapidez y facilidad. Pero no solamente eso, sino, y esto es importante, y esto no lo quieren reconocer, pero es así. Lo siento, pero les tengo que decir pues la verdad, no voy a estar dándole la píldora, ni diciéndoles como dicen los consejeros, no, pero conversen, traten de ver de qué modo se puede solucionar, no todo está perdido, etc. No, ese es un rollo muy conocido, ¿no?, y que siempre lo repiten. Pero yo no quiero, digamos, extenderme en ese sentido porque yo no creo en eso. Hay una verdad que, claro, los cónyuges difícilmente van a reconocer, pero es una verdad del tamaño de un templo. Y es que, y no solamente para parejas conyugales, sino para cualquier pareja que tenga intimidad sexual, y es que una vez que se va el deseo, que se va el estímulo, ya no regresa. Por eso cuando, digamos, una pareja dice, bueno, nosotros teníamos todos los días copulación, ahora solamente una vez a la semana, y ya esperamos que más adelante será pues una sola vez al mes. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ya no nos queremos, etcétera, ¿no? Hacen toda una confusión y hacen una mise en scène, como dicen en francés, ¿no? Que bueno, llama pues la atención, ¿no? Pero también es una mala comprensión del problema, ¿no? O no es el problema, sino que es la precisa consecuencia del desgaste del estímulo, ¿no? Yo ya en mi larga vida he conocido un caso, ¿no? No, hasta dos, pero uno sobre todo, de una persona que llegó a tener 8 y hasta 10 años de interés sexual en su pareja conyugal, pero de verdadero interés sexual, y el testimonio era fehaciente y me lo confirmó la pareja con la que también yo tuve trato, a personas ya de un nivel superior, ¿no?, muy tratables y muy profesionales, ¿no? Y realmente ocurría.
¿no? O sea, en ellos no hubo queja y luego fue muy lentamente declinando. Yo seguí esa carrera porque me interesó, porque era bien rara. Y fue muy lentamente declinando, muy lentamente declinando. Pero normalmente pues no es así. Entonces normalmente pues el estímulo se gasta rápido y se gasta fácilmente, ¿no? Y entonces, claro, sobre todo la mujer, introducen el asunto del amor. Porque para la mujer, término medio, ¿no? Si hay una entrega sexual es porque hay amor. Pero para el hombre no, para el hombre término medio. El hombre puede tener, digamos, una relación sexual sin amor, ¿no? Bueno, algunas mujeres también, ¿no? Pero la mayor parte de las mujeres condiciona esa entrega al amor. Si no hay amor, entonces no hay entrega, ¿no? Entonces, claro. Y además, aquí cometen un error adicional, porque las mujeres confían en el verbo, en lo que dice el otro. En Occidente hay que declarar el amor, hay que decir te amo, ¿no? Porque si uno dice, entonces el amor existe. Esa es una creencia mágica, ¿no? Porque siempre, digamos, el verbo ha sido, digamos, creador en la magia, ¿no? La creación del mundo por Dios es un acto mágico, pues no, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿no? O sea, la creación por la palabra, pues, ¿no? Entonces igual, te amo, entonces existe, eso es verdad. De repente es mentira, pues. Pero en Occidente se confía mucho en lo que se dice, ¿no? Entonces se cree que si uno dice la verdad. No, pues eso no es así, pues. Pero bueno, aquí ya no vamos a componer a estas alturas o en estas honduras el asunto, ¿no? Pero este hecho de hacer depender la realización sexual exitosa del amor, como decía antes la academia, de la amación, bueno, todavía lo dice, se puede decir amación, acción y efecto de amar, ¿no? Es pues muy crítico y muy problemático, ¿no? Pero las mujeres no separan esto. Y ya anteriormente yo les hablé de que esta dificultad real que tienen las mujeres se debe al hecho de que el cerebro femenino, y esto se descubrió en 1982, de que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino y que el cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios, es en la última parte más ancho y más largo en la mujer, de modo que la mujer está más interconectada que el varón, que está menos interconectado y por tanto es más separador, más separatista y tiende más a la esquizofrenia. En cambio la mujer, por esta mayor interconexión hemisférica, es más integradora. Trata de unir lo que el hombre desune, trata de juntar lo que el hombre no junta, sino desune, aparta. Claro que en esos términos es bien difícil pues comprenderse, ¿no? Porque estamos, y ahí sí no es cultural, no es cultural. Normalmente, naturalmente, la mujer tiende a integrar y normalmente el hombre tiende a desintegrar. Claro que de labios para afuera puede decir, no, yo entrego todo mi amor, mi ser, mi todo. Claro, pues se dice, pues, pero en los hechos no es así. Pero hubo que esperar hasta la década de 1980 para que los investigadores Lacoste, Holloway y Utansim descubrieran este hecho de que el cerebro femenino es, repito, anatómicamente distinto del cerebro masculino. Bien, vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. No solamente la ignorancia es caracterizante del ser humano, no solamente la ignorancia. También caracteriza al ser humano su autodestructividad. Esto es muy importante. Recordemos lo que a este propósito dice
Ray Bradbury. Y es una cita bien valiosa que a la letra es como sigue. Todas las mañanas, dice Bradbury, cuando me levanto de la cama, piso una mina. Esa mina soy yo. Después, el resto del día, me dedico a recoger los pedazos. Ahí está, perfectamente enunciado el fenómeno de la autodestructividad. El gran naturalista francés Buffon decía que el hombre no muere, no, el hombre se mata. Efectivamente se mata. Y de esto terminé de convencerme cuando hace muchos años leí el gran libro del psicoanalista Karl Menninger titulado El hombre contra sí mismo, Man Against Himself. Esta capacidad autodestructiva del hombre va juntamente con su capacidad destructiva. El hombre destruye a sus congéneres, cosa, dicho sea de paso, que no hace ninguna especie, ¿no? Ninguna especie animal hace esa barbaridad, ¿no? Pero el hombre pues está acostumbrado a hacer barbaridades, entonces el hombre destruye a sus congéneres. Hace 50 años, cada minuto, un hombre mataba a otro hombre. Pero en los últimos años, el lapso entre una y otra muerte violenta se ha reducido. Y ahora ya no mata el hombre cada minuto, sino que ahora cada 20 segundos un hombre mata a otro hombre. Ahora, ¿qué especie es esa? ¿Ustedes conocen alguna otra especie que mate a sus congéneres cada 20 segundos? No la hay. Pero nosotros, pues, que somos únicos y que somos muy imaginativos, matamos a nuestros congéneres cada 20 segundos. ¿Y esto por qué? ¿Saben por qué? Bueno, hay varias razones, pero hay razones básicas, primordiales, principales, precipuas. La primera razón es que desde que nos bajamos de los árboles, adquirimos la postura bípeda y tuvimos libres las extremidades superiores. Entonces, cuando enfrentábamos algún peligro, alguna fiera que quería atacarnos, agarrábamos un palo, agarrábamos una piedra y nos defendíamos. Los cuadrúpedos no pueden hacer eso. Eso fue lo primero, ¿no? O sea, la posición erguida, la posición bípeda, nos permitió arrojar cosas. Pero ahí comenzó la carrera indetenible de destrucción que inició el ser humano, porque desde la comba del cavernícola, desde la piedra que el ser primitivo arrojaba, te inicia toda una larga trayectoria de desinhibición que llegó, por supuesto, hasta 1945 con la explosión, ¿no? Cuando ocurrió la explosión de la primera bomba atómica. Y siguió, ¿no? Claro, porque el hombre se ha seguido destruyendo. Solo que ahora esa primera bomba atómica viene a ser, pues, con la moderna bomba que hay ahora, ¿no? Una bomba de juguete, ¿no? Yo recientemente en una entrevista que le hicieron escuché al doctor Modesto Montoya, que conoce mucho de estas cosas,
Y él decía que ahora, con las armas que ha desarrollado el ser humano, con las bombas que tiene, podría destruir no solamente todo el planeta Tierra, sino 20 tierras. Imagínense ustedes, 20 planetas Tierras seríamos capaces de destruir. Entonces la capacidad destructiva del ser humano es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, primero porque llegó a tener pues libres las extremidades superiores. Y después, porque perdió el instinto. Y entonces advino, apareció, fue la aparición primigenia de la inteligencia superior, que vino a reemplazar al instinto. Pero este reemplazo fue por una parte algo muy bueno y por otra parte fatal también. Porque el instinto es automático y no se equivoca. Pero la inteligencia no es automática y sí se equivoca. Entonces por eso el hombre tiene aciertos y comete desaciertos. Porque no tiene ya ningún sistema efectivo de corrección. Los animales sí tienen sistemas automáticos de corrección. En una pelea de lobo, por ejemplo, cuando uno de los lobos va ganando la pelea, entonces el globo vencido, o el globo al que está, digamos, el otro globo venciendo, ofrece la garganta. Entonces el globo que está dominando la contienda podría morderlo en la garganta y matarlo, pero una inhibición propia de esa especie se lo impide. Y entonces el lobo que estaba ganando, cuando ve la garganta del vencido, que está echado además de espaldas con las patas arriba, entonces cesa la pelea y no da el mordisco fatal. Esa es la diferencia con el ser humano. El ser humano en situaciones parecidas sí da el mordisco fatal. El ser humano en situaciones parecidas sí dispara la bomba, destruye, mata. Y ahí ya, repito, no hay un correctivo automático, no tenemos un correctivo automático. Todo lo que sea, digamos, propio de nuestra humanidad, la reflexión, la abstracción, las consideraciones al bien común, la conmiseración por el prójimo, etcétera, todo eso es muy lento. Todo eso es muy bueno, pero es muy lento, ¿no? La emoción es rapidísima, la pasión es rapidísima. Entonces el ser humano hasta ahora pues no ha podido solucionar, y creo que nunca va a poder solucionar, ¿no?, este desfase, ¿no?, entre el hecho de haber adquirido, como hemos adquirido, la inteligencia superior, aunque hay muchísimos congéneres que parece que no han adquirido la inteligencia superior y siguen siendo paleolíticos, ¿no? Hay esta diferencia, ¿no? Y el hecho de que no tenemos ya controles automáticos. La pérdida del instinto, repito, fue, digamos, un cambio así, radical, pero no todo para bien. Claro que si no hubiéramos perdido el instinto, entonces no habría advenido la inteligencia superior, desde luego. Entonces tuvimos que despojarnos, perder el instinto para que aparezca la inteligencia superior. Hay cerca del instinto dos definiciones. Una que dio el famoso entomólogo Fabre y otra que ha dado el famoso etólogo holandés, premio Nobel de Medicina, Nico Tinbergen. Las dos son válidas, bueno, válida la de Fabre considerando la época pues, en que la hizo, ¿no? Y por supuesto muy técnica y igualmente válida la definición de Tinbergen, ¿no? Ahora, por ejemplo, la gente ya no lee a este famoso entomólogo Fabre. Él tiene una obra monumental que se llama Recuerdos entomológicos. Hay una edición en Espasa Calpe en 5 tomos, porque la edición original en francés tiene 10 tomos. Bueno, pero hay una edición, se consigue en librería de viejo aún, en 5 tomos.
yo recomiendo sinceramente, antes de que los interesados lean a los etólogos, que también tendrán que leerlo, por supuesto, pero lean a este gran entomólogo, Fabre. Él tiene, entre otras cosas, por ejemplo, una maravillosa descripción de la mantis religiosa, ¿no? Extraordinaria. A esta mantis religiosa se refiere Eguren en uno de sus poemas y también Watanabe en uno de sus poemas. Grandes poetas, uno de tiempos idos y otro más reciente, pero poetas de muchísima calidad. Bueno, me indican que el tiempo se ha vencido y con ustedes será pues hasta el siguiente programa.